La sombra del viento. Es por excelencia una obra maestra de la literatura gótica contemporánea, germinada de intriga, oscuridad, dramas, suspenso, terror, ficción sobrenatural, romance gótico y misterio, que tienen como escenario principal a la enigmática Barcelona de principios del siglo XX, en la que abundan personajes muy bien construidos, giros de tramas que dan un vuelco al corazón y créanme que realmente explotan la cabeza. Publicada en el 2001 por el autor español Carlos Ruiz Zafón, compone la primera obra de la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Los siguientes libros son El Juego del Ángel, publicado en el 2008, El Prisionero del Cielo, del 2011, y El Laberinto de los Espíritus, en el 2016. Hay peores cárceles que las palabras. Esta frase es muy citada en La Sombra del Viento y a la vez siento que resume de cierta manera y con simpleza esta tremenda odisea de infortunios y adversidades que nos vamos a encontrar en esta historia. La Sombra del Viento es por sobre todo una tragedia histórica de amor, cuyo eco se proyecta a través del tiempo. La historia comienza aquel día en el que el padre de Daniel Sempere le hace prometer que guardará el secreto del sitio al cual se dirigen, el Cementerio de los Libros Olvidados, un viejo palacio de la calle del Arco del Teatro en el Raval, Barcelona, que en su interior tiene un laberinto hecho de libros, que además se usa para esconder libros que están en peligro o que bien son peligrosos de leer. En la primera visita al lugar se puede llevar un libro que debe proteger con su vida. Y así es como Daniel, a sus 10 años, se vuelve el encargado de mantener a salvo aquel libro maldito que había llegado a adorar, La Sombra del Viento, homónima de esta obra de la que estamos hablando, por supuesto, pero escrita por el autor Julián Carax. Esta tarea con el tiempo se empieza a volver complicada, ya que hasta llega a ser de vida o muerte cuando una extraña figura de un hombre de aspecto sombrío y rasgos desfigurados lo comienza a perseguir desde las sombras. A partir de ese momento, la vida de Daniel va a dar un giro de 360. Los sucesos tienen lugar en 1945. Daniel, a través de su investigación por descubrir quién había sido Julián Carax y por qué alguien desearía con tanto énfasis destruir sus obras, o las pocas obras que quedaban aún, lo cual nos traslada a otra época anterior, 1917. Es, por ende, un libro que está repleto no solo de tramas y subtramas, sino que dentro de esas subtramas podemos encontrar más subtramas. Como habrán podido notar, el libro que encuentra Daniel es La Sombra del Viento, no por Carlos Ruiz Zafón, sino por Julián Carax. Este libro es una metaficción. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un tipo de ficción que hace referencia a otras ficciones dentro de la misma obra o bien reflexiones sobre su condición de ficción. En este caso, respecto del protagonista Daniel, que encuentra un libro que hace referencia a la misma obra de la cual él es protagonista. Digamos que es algo así como encontrarnos una historia dentro de otra historia. Y no estamos hablando del libro que lee Daniel, sino de la historia que está detrás del autor, Julián Carax, que a su vez tiene ciertos matices de la historia de Carax en la vida de Daniel, ¿no? Esto quizás puede llegar a hacer referencia como muchas veces aquellos libros que leemos a los lectores puede llegar a tener una gran fuerza de influencia en nuestras vidas. Entre algunos de los aspectos que influyen a que yo insista en promover la lectura de este libro es la excelente construcción de la trama, más allá de los personajes que son verdaderamente memorables, los vínculos que van construyendo, podemos llegar a encontrarnos desde drama hasta algunos diálogos de comedia, por así decirlo, de comedia costumbrista más bien. La atmósfera de romance, pero cuando hablo de romance me refiero en cuanto a lo que es el lenguaje poético. Y la trama rodeada de una oscuridad que es atrapante.
Poco a poco, la red de telarañas empieza a unirse y somos testigos de ir desentrañando los secretos que se ocultan a la vez que esta telaraña va tomando forma. Y algo que no quiero dejar de destacar y quiero remarcar para dejarlo en claro es la espectacular fuerza descriptiva del autor que nos atrae a ese mundo y podemos sentir que vemos lo que nos describe, que podemos sentir que estamos en ese lugar, nos traslada a ese mundo. Puede resultar quizás que utiliza un lenguaje un poco bastante pomposo, no es de difícil lectura, por el contrario no es aburrido para nada y va fluyendo. Pero no quiero quedarme con lo que fue mi experiencia de lectura, sino que quiero que ustedes puedan tener un pequeño acercamiento, aunque sea, a lo que es la experiencia de la lectura. Así que extraje algunos fragmentos de las primeras páginas para que comprendan de lo que les estoy hablando. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie, ni siquiera a mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo, dijo. ¿Ahora? ¿A las 5 de la mañana? Hay cosas que solo pueden verse entre tinieblas, insinuó mi padre, blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de Alejandro Dumas. Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal. Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del arrabal, bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguí a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el reluz de la Rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde los balcones y cornisas en soplos de luz cegada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera, labrada, ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio, un museo de ecos y sombras. Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y de una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular, donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendían desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre boquiabierto. Él me sonrió guiñándome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y plataformas de las bibliotecas se perfilaba una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lo lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de Viejo.
a mis ojos de 10 años, aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí y, sosteniéndome la mirada, me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes los leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizás tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido. Los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un lector nuevo, de un espíritu nuevo. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora, solo nos tiene nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada. Asentí y mi padre sonrió. ¿Y sabes lo mejor?, preguntó. Negué en silencio. La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar, tiene que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante, de por vida, explicó mi padre. Hoy es tu turno. Por espacio de casi media hora, deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección. Atisbé entre los títulos desdibujados por el tiempo y palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral, pobladas por cientos, miles de tomos, que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al poco me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría un universo infinito por explorar. Y de que más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio, satisfecho con ver hasta allí, donde alcanza su ombligo y poco más. Quizás fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O quizás debería decir el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas, que ardían a la luz que destilaban la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio La sombra del viento, Julián Carax.